Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Cormenzana. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días, gracias. Gracias a ti, Encantado. Pedro. Hoy queríamos hablar del significativo aumento de casos de enfermedades mentales como son el Alzheimer y el autismo en pleno 2020. Se habla mucho de que tiene que ver con el aparato digestivo y queríamos preguntarte si eso es verdad y si es así, si hay alguna forma de prevenirlo o ayudar a su curación. Mm. Bien, sí, ya desde las últimas décadas, pues ya la medicina pues ha ido viendo esta relación que comentas, ¿no? De cómo los trastornos de la microbiota, ¿no?, intestinal, de la flora, hoy en día le llamamos microbioma o microbiota. Lo que también ya se le denomina el eje cerebro-intestino, que ya se considera ya que hay una verdadera interrelación a través del nervio parasimpático. Pues obviamente una vez que ya se están conociendo y se están habiendo muchos estudios en relación a todo esto, pues es obvio, y también esto se corrobora, ¿no? Está corroborado por multitud de científicos, como las enfermedades neurológicas, más bien incluso neurodegenerativas hablaríamos, ¿no? Porque el cerebro envejece, ¿no? Envejecemos, todo nuestro cuerpo envejece, pero está también demostrado que a partir de los 30 años empieza a producirse pues una atrofia cortical, una pérdida de neuronas, una pérdida de memoria. En fin, el cuerpo pues va perdiendo estas células nerviosas que en principio no tienen una capacidad de regeneración. Por tanto, los problemas neurológicos se pueden desarrollar desde una cierta juventud. También esto se ha demostrado en el Parkinson, ¿no? Como las personas que desarrollan un Parkinson, que se caracteriza pues por los temblores, etcétera, cada vez se está viendo que hay personas jóvenes, pues a partir de la treintena, que pueden empezar a desarrollar esta patología. Por tanto, el cerebro, bueno, la verdad es que se puede decir que es, no sé si es el órgano más importante, pero bueno, yo creo que es el que rige prácticamente todas las funciones del resto del cuerpo, aparte de ser un poco el centro de lo que es el funcionamiento estrictamente de la mente, los pensamientos, bueno, las emociones, en fin, es un órgano tan complejo que de hecho hoy en día todavía se conoce bien poco. También eso hay que decirlo, que a pesar de que parece que la ciencia y la medicina avanza mucho, pues todavía hay un gran número de lagunas, no cabe duda. Pero en cuanto a lo que nos compete y al tema que queremos tratar hoy, de lo que sería el Alzheimer, ¿no?, que es una patología muy conocida dentro de lo que es el grupo de procesos neurodegenerativos, que también estaría paralelo a lo que son las demencias, ¿no? O sea, ahí hay un grupo de distintas enfermedades o patologías catalogadas, pero que las podríamos englobar dentro de un mismo grupo, ¿no? O sea, todas estas enfermedades, bueno, y has mencionado el autismo, que es otro tipo de patología, que luego hablaremos un poco. Finalmente estamos hablando de cómo la falta de salud, por llamarlo de alguna manera, puede afectar al cerebro, ¿no? Entonces este sería el quid de la cuestión, ¿no? Por un lado, estaríamos hablando de procesos puramente relacionados con el envejecimiento, ¿no? Y luego también vamos a tener procesos que no tienen relación con el envejecimiento, como es el autismo, o también muchas enfermedades de tipo psiquiátrico. Podríamos hablar de la depresión, la esquizofrenia, enfermedades dentro del ámbito de la psiquiatría, pero que curiosamente también se ha visto que existe una gran relación con las alteraciones de la microbiota. Hay también multitud de estudios porque el campo de la microbiota, la verdad es que si bien en España, por decir en nuestro país, pues se considera un terreno como novedoso, en otros países, pues como puede ser Estados Unidos, el Reino Unido,
desde hace más de 10 años que se está hablando mucho de todo este terreno, ¿no? Pues lo que hemos comentado en otros programas, del SIBO, el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, de cómo todo estas alteraciones de este ecosistema con el que estamos conviviendo, nos guste o no, es un ecosistema. El ecosistema significa que tenemos una multitud de grupos de microorganismos que están conviviendo en una simbiosis mutualista con nosotros. Entonces, tiene una importancia tan capital que realmente muchos de estos microorganismos incluso sintetizan enzimas, hormonas, por ejemplo, la serotonina. Entonces, claro, la función de estos microorganismos no es estar ahí, pues digamos, tomando, yo qué sé, descansando. No. Están realmente colaborando de una forma activa en multitud de funciones metabólicas dentro de nuestro organismo. Por tanto, esto es algo apasionante realmente. A mí me parece que es impresionante y que todavía muchas personas desconocen. Incluso dentro del mundo científico, pues bueno, posiblemente haya médicos que dentro de la enseñanza tradicional de la medicina, lo que aprendimos hace 30 años en la facultad, todo esto no se hablaba prácticamente nada, ¿no? Pues se sabía que había unos gérmenes en el intestino delgado, los Clostridium, gérmenes anaerobios, bueno, todo eso sí se sabía, pero claro, de ninguna manera se había estudiado o se había intentado filiar. Filiar significa dar nombre, pues igual que podemos filiar a los pájaros, por llamarlo de alguna manera, en especies, en reinos y demás, pues de alguna manera catalogar o clasificar todos esos grupos y especies de microorganismos, que son muchos. Por decirlo también algo que sorprende, a mí desde luego algo que me ha impactado es conocer que más del 90% de nuestro material genético, si hablamos de un 100%, por ejemplo, de alguna manera, corresponde al material genético de todos estos microorganismos, en relación al material genético de nuestras propias células. Por tanto, a mí esto me parece algo que es, vamos, alucinante, diría yo, ¿no? Porque, claro, uno diría, bueno, entonces, claro, lo que nosotros consideramos que es nuestro cuerpo, realmente es una pequeña parte de todo el conjunto del ecosistema, incluyendo todos esos microorganismos que están dentro de nosotros, ¿no? Y que tienen esto a mí desde luego me parece sorprendente, y que tienen un papel fundamental, sobre todo en todo el proceso de la digestión. Entonces, el proceso de la digestión finalmente es lo que está haciendo que todo lo que nosotros ingerimos pueda ser absorbido y metabolizado de una forma correcta. Porque, claro, hablamos de lo importante que es una buena alimentación, por supuesto, nadie lo va a negar, pero es que no solamente es importante lo que nosotros introduzcamos dentro de nuestra alimentación, mucho más importante es de lo que nosotros ingerimos, lo que realmente vamos a poder absorber o metabolizar. Porque claro, si por muy adecuados que sean los alimentos que ingerimos, si no se produce una correcta absorción de esos nutrientes, pues nuestro cuerpo no va a estar correctamente nutrido. Esto quizás es algo que no se nos pasa siempre por la cabeza, ¿no? No, yo como esto, tal, sí, pero bueno, tú puedes meterte eso en la boca, pero no sabes cómo eso hay que procesarlo en esas micromoléculas de proteínas, aminoácidos, hidratos de carbono, las grasas, todo eso hay que metabolizarlo, porque si hay un problema en la metabolización, eso no se va a poder absorber correctamente y va a haber problemas de desnutrición. Sí, de hecho, luego, Pedro, hay algo que sí que me parece muy curioso de lo que estás contando, que es que, bueno, hace un tiempo yo me enteré de que las lentejas, que tanto hierro daban, tanto era bueno para aumentar el hierro en tu cuerpo, supuestamente el cuerpo no es capaz de metabolizar ese hierro y al parecer da más hierro lo que son las patatas, incluso, según tengo entendido. Es posible lo que comentas, aunque ahora mismo no sabría contestarte con precisión esta aseveración. Porque realmente yo creo que es lo que digo. O sea, la complejidad de estos procesos metabólicos es tal que realmente desconocemos muchísimo todavía, ¿no? Pero sí, efectivamente, el hierro, el zinc, metales, oligoelementos, el molibdeno, el selenio, son sustancias
que están influyendo como, vamos, los que de alguna manera llevan a cabo esos procesos enzimáticos, ¿no? Entonces, claro, si existe cualquier problema en la absorción de muchos nutrientes, van a existir déficits, ¿no? Que se van a poder manifestar luego en determinadas patologías. Haciendo mención y relación con procesos neurológicos o neurodegenerativos, mencionaría, aparte de lo que es el Alzheimer, todo el grupo de demencias y el Parkinson. Bueno, es un grupo amplio de patologías. Hay una clara relación, esto sí se sabe a ciencia cierta, con lo que es la permeabilidad. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Nuestro intestino está formado por millones y millones de células que unas y otras están todas ensambladas, ¿no? Unas con otras, y existen unos señalizadores que de alguna manera, o sea, como si fuera un portero que dice, bueno, a ti te abro la puerta, que eres un nutriente, pero a ti te cierro la puerta porque eres un antígeno o una sustancia que no interesa, ¿no? Es algo impresionante, nuevamente, ¿no? Cómo esa permeabilidad es selectiva. El intestino tiene que dejar pasar aquellos nutrientes que son necesarios, pero tiene que impedir el paso de aquellas moléculas, por ejemplo, macromoléculas, sustancias que no han podido ser correctamente degradadas y que si pasan como macromoléculas, el organismo las va a reconocer como sustancias extrañas o nocivas y se puede desencadenar un proceso inflamatorio o inmune, es decir, y esto se ha visto como, aparte de este grupo de enfermedades neurodegenerativas, todo el grupo de enfermedades autoinmunes tiene muchísima relación con la permeabilidad intestinal. Es decir, si la permeabilidad intestinal falla, fracasa, van a pasar cosas que no son buenas, por llamarlo de alguna manera, y entonces el organismo las va a reconocer como extrañas, va a decir, no, esto hay que ir a por ello. Entonces se va a ocasionar una respuesta de tipo respuesta de citoquinas, esto que tanto estamos oyendo ahora, y eso va a ser lo que va a desencadenar un proceso autoinmune. Autoinmune significa que tu sistema inmunitario está yendo a luchar contra sustancias que vienen de tu propio organismo. Y ahí se pueden desencadenar diferentes procesos, pues como puede ser un intestino irritable o toda la serie, por ejemplo, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, que son enfermedades que tienen un origen en esta respuesta, digamos, inmune contra el propio intestino a través de esas sustancias no deseadas que están pasando a través de una permeabilidad alterada. Pero algo mucho más importante todavía, se ha visto que existe una clara relación de la alteración de la permeabilidad del intestino con la alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y aquí sí que nos empiezan a cuadrar los conceptos, a mí por lo menos. Claro, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones cuando hablamos del agua microestructurada, ¿por qué es tan beneficiosa? Decíamos que el agua microestructurada que conseguimos con los ionizadores, bueno, aquí siempre hablamos del ionizador Nagi, que nos produce el agua Kangen de Japón. Bueno, pues esta agua microestructurada decíamos que tenía la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es un blindaje que tienen las células del cerebro, porque como es un órgano de tal importancia, claro, está blindado, es como si tuviéramos unas dobles ventanas para impedir que entren microorganismos patógenos o todas aquellas sustancias, metales pesados, tóxicos, que si atraviesan a través de ese blindaje barrera hematoencefálica pueden dañar claramente o pueden ocasionar una meningitis o una alteración del cerebro. Entonces, claro, por eso el organismo tiene este mecanismo de proteger el órgano princeps, ¿no?, de nuestro organismo, que es el cerebro. Pero qué curioso que debido a esta relación intrínseca del eje cerebro-intestino-microbiota, se ha visto que las alteraciones de la permeabilidad intestinal están afectando también a la barrera hematoencefálica y va a hacer que ingresen también o que pasen aquellas sustancias que no interesaba que atravesaran esa barrera hematoencefálica. Por tanto, aquí vemos cómo hay una directa relación de los procesos neurológicos, enfermedades del cerebro, con las alteraciones en el aparato digestivo en relación directamente
a la microbiota. Y aquí también es algo que incluso muchos científicos no lo conocen posiblemente, es el autismo, esta enfermedad tan extraña, tan desconocida, en el que se ha visto que tiene mucha relación con esta disbiosis, con un exceso de amoníaco. Precisamente el amoníaco es una sustancia derivada del metabolismo, del catabolismo de las proteínas, y si hay un exceso de amoníaco es una sustancia tóxica. Y este amoníaco puede pasar al cerebro y se ha visto que hay una relación muy clara del autismo en relación con esta, entre comillas, intoxicación. Porque claro, en realidad nos intoxicamos. ¿Nos intoxicamos cómo? A través de, pues valga la redundancia, todos los tóxicos y todas las sustancias venenosas que vienen a través del agua del grifo, el agua embotellada, los alimentos, los pesticidas. Hay una gran cantidad de metales pesados que vienen por los pescados grandes. También se ha demostrado que tienen pues, mercurio, aluminio, y esas sustancias el cuerpo no le gusta, por supuesto, y pueden de alguna manera ser absorbidas a través del intestino y poder afectar al cerebro. Y esto, pues esta enfermedad tan compleja, tan tremenda que es el autismo, pues sí se ha visto que hay una relación con todos estos procesos, ¿no? También la depresión, cuidado, la famosa depresión, está deprimido, está desanimado, vas al psiquiatra, medicación, antidepresivos, etcétera. Pero se ha visto, sobre todo los profesionales de la medicina, de esta nueva medicina, ¿no? Se llama medicina integrativa, medicina ortomolecular. Es esta medicina que busca ver el organismo como un todo y sobre todo ver esta importancia que tiene el aparato digestivo con el cerebro, el segundo cerebro, de hecho se le ha llamado, ¿no? Y entonces, claro, cuando abordamos estos conceptos con esta visión más amplificada, claro, se ha visto cómo si regulamos y si esa disbiosis la manejamos y la regulamos, es decir, mejoramos este ecosistema que se ha alterado, ¿no? Porque al final es como el resto de ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas es cuando hay ese equilibrio, ¿no? Entre los buenos y los malos, ¿no? Que los malos también tienen un papel, por supuesto que sí, pero claro, si los malos, entre comillas, aumentan mucho, ahí tenemos ese desequilibrio del ecosistema, ¿no? Eso sería la disbiosis, ¿no? Siendo la eubiosis ese equilibrio saludable, ¿no? Entonces, si conseguimos revertir la disbiosis, van a mejorar muchos problemas del sistema nervioso, ¿no? Por eso, aquí tenemos un campo realmente apasionante. Sí, desde luego. Porque, vamos a ver, según entiendo entonces, referente a lo que es, lo que es el autismo, no es por el paso de los años, sino que podría ser, pues como dices, por un exceso de amoníaco que puede tener pues cualquier producto, comida o agua que puedas ingerir. Y es muy parecido, como dices, a lo de la depresión, ¿no? Que es por culpa de que al tener esa capa de permeabilidad en el intestino, llega la comida o llega el líquido a nuestro cuerpo y hay algunas sustancias que gracias a esa barrera no pasan, que sería lo lógico que no pasaran, pero algunas veces sí que pasan. Al mismo tiempo, al estar conectado con el cerebro, hay muchas de ellas que también pueden llegar a pasar el cerebro, como el amoníaco, y por culpa de eso, pues se puede dar lo que son depresiones, darse autismos, etcétera. Es muy distinto a lo que hablabas de lo que es el Alzheimer, que eso sí que es más por culpa de los años y efectivamente sí que tendrá que ver también con lo que es la microbiota de, oye, la tengo desequilibrada, con lo cual la permeabilidad se ve repercutida y por ello sí que cuelan ese tipo de cosas. Pero vamos, que lo que son las enfermedades mentales, según entiendo, con una buena hidratación y alimentos de calidad, y no me refiero de calidad de precio, sino de calidad, de que te aporten los nutrientes que tú realmente necesitas o que tu cuerpo necesita para sobrevivir, ¿no? Sí. El Alzheimer y las demencias, que son procesos directamente relacionados con el envejecimiento, tienen una clara relación también con la deshidratación, que hemos hablado también en otras ocasiones. La importancia de la hidratación, ¿no? Es algo que es obvio. Pero, como hemos mencionado o he mencionado en ocasiones,
el cerebro, al tener esta barrera hematoencefálica que por un lado tiene esta función de preservar, es decir, de evitar que atraviesen muchas sustancias no deseadas, también lo que está sucediendo es que el agua, digamos, no de calidad, el agua del grifo, que viene en clusters, formando bloques, debido a que el agua es un dipolo, es un imán, y se pueden agrupar hasta 400 moléculas de agua formando estos racimos. Esto se ha visto que un agua no microestructurada atraviesa mal el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se va a producir una deshidratación crónica, inevitablemente. Se va a producir una deshidratación en todo el cuerpo. También pues se va a afectar también nuestra piel. Una persona que no está bien hidratada, también su piel está mucho más seca, va a desarrollar arrugas también mucho antes que otra persona que esté bien hidratada, etcétera, etcétera. Pero es que en el cerebro las repercusiones van a ser ya de una afectación de las funciones cerebrales. Entonces, claro, esto va a pasar a largo plazo, obviamente. Claro, si llevamos toda la vida hidratándonos mal, pues tarde o temprano, pues es como que el cerebro se va a secar. Parece una tontería, pero claro, el cerebro a veces es prácticamente igual que una nuez. Es decir, todos hemos roto una nuez y realmente vemos la similitud de la nuez, que es un fruto seco, que tiene unas características y unas propiedades impresionantes, o sea, como nutrientes. Realmente vemos que la nuez parece un cerebro. Es increíble. Sí, sí. Entonces, si imaginémonos una nuez que está deshidratada, se queda como escuchimizada, como tú comparas, es como una uva Una pasa. fresca Sí. y una pasa, ¿no? Una ciruela cogida del árbol o una ciruela pasa, está deshidratada. Pues si está deshidratados, eso es lo que va pasando con nuestras células y se va a secar. Entonces, bueno, claro. A ver, parece que estoy hablando en una terminología muy poco científica, ¿no? No, así Pero está bien yo porque creo que así lo sirve. entendemos todos, sí. Entonces, claro, el estar hidratado, ¿qué significa? Bueno, las células necesitan agua. Claro, el agua es aparte del resto de nutrientes, pero bueno, el agua es necesario, absolutamente imprescindible, ¿no? Para el desarrollo de todas las funciones, ¿no? Entonces, claro, una deshidratación crónica va a llevar a un deterioro inevitable, ¿no? Y en el cerebro, claro, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues procesos degenerativos. El autismo sería otra cosa. Si hablamos de autismo, el autismo se da en los niños. Ahí tenemos otro tipo de posibles causas o posibles relaciones. Algunas están demostradas, otras no están demostradas. Todavía hay incógnitas con el mundo del autismo, ¿no? Se ha dicho que también algún tipo de vacunas han podido tener relación con el desarrollo del autismo. En fin, es un terreno que quizás yo no soy especialista en este terreno, pero sí existen datos que relacionan nuevamente, ¿no?, esta alteración de la microbiota y de la permeabilidad del intestino también con este otro grupo estas enfermedades que no son neurodegenerativas, como sería el autismo o las enfermedades psiquiátricas, depresión, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de distintos grupos de enfermedades, algunas que claramente van a ser la consecuencia con el paso de los años sobre todo, de una nutrición inadecuada y de una hidratación inadecuada, ¿no? Ahí vamos a tener, bueno, como puede ser un envejecimiento acelerado, no cabe duda. O sea, podemos ver personas que tienen una misma edad y que una puede parecer que tiene 20 años más que la otra, pues, en base a que han abusado del sol, quizás también de tóxicos como el tabaco y tal, y esa piel, o sea, vamos, es impresionante cómo está llena de arrugas, ¿no? Y sin embargo, otra persona que se ha cuidado, que no ha abusado del sol y que se hidrata correctamente, pues puede tener 60 años y tener una piel lustrosa y con prácticamente sin arrugas. Digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Es la genética? Bueno, sí, la genética podrá influir, pero mucho más que la genética va a influir esta hidratación y estos hábitos saludables, ¿de acuerdo? Sí, Por tanto, bueno, cuidado. aquí nuevamente confluimos como pasa cuando hablamos de otro tipo de patologías, en poder llegar al fondo de la cuestión, ¿no? A
a encontrar las causas, ¿no? O sea, esas causas que, por supuesto, ¿no? A veces decimos, no, hay una traslocación de un gen, no sé qué. Vale, de acuerdo, podemos detectar que puede haber una alteración de un cromosoma. Pero muchas veces igual, eso que la ciencia puede detectar, a su vez, ¿cuál es la consecuencia de que pueda haber esa alteración en un gen? Pues es posible que venga derivado de algo previo, que puede ser pues una alteración, una acumulación de sustancias tóxicas, venenosas, que hoy en día, pues la verdad es que por desgracia, pues nos están invadiendo, ¿no? Entonces, claro, cuando aparece una sintomatología, claro, muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué es lo que ha venido previamente a eso, no? Y ahí es donde nos puede quedar lo que la medicina tradicional quizás no llega quizás a intentar investigar esta otra cuestión previa, ¿no? Y dice, no, hemos diagnosticado que existe una alteración en un cromosoma o hemos detectado, pero bueno, el hecho es de que la patología o la enfermedad se ha manifestado, ¿no? Si hablamos de una enfermedad psiquiátrica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la medicina tradicional? Pues tratarte con antidepresivos, antipsicóticos y, bueno, pues es posible que algunos síntomas puedan revertirse, pues, pero claro, los efectos secundarios de esos fármacos pues pueden a su vez ocasionar otro tipo de trastornos, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, ¿no? O sea, sí que, bueno, hay determinados fármacos que tienen una función o están ahí con una buena base científica para poder actuar sobre ciertas patologías, pero muchas veces el abuso de estos fármacos van a tener también consecuencias. Y si no llegamos a la causa, porque al final, claro, si la medicina solamente lo que está haciendo es intentar atacar a los síntomas sin llegar a la causa, es posible que nunca se termine de corregir esa enfermedad. Entonces, los especialistas que están hoy en día investigando el SIBO, la permeabilidad intestinal, están demostrando que cuando consiguen equilibrar el ecosistema, la microbiota, automáticamente mejoran de una forma evidentísima, sin la necesidad de fármacos muy agresivos, mejoran las condiciones de estos trastornos neurológicos, ¿no? Entonces, claro, a mí este enfoque, pues la verdad es que me atrae mucho más que no el decir, bueno, usted tiene esta patología y luego, bueno, muchas patologías, sobre todo neurodegenerativas, no tienen tratamiento, obviamente. Sí. La medicina muchas veces lo único que puede hacer pues darte unas medicinas paliativas, pero que de ninguna manera pueden revertir. Hombre, por supuesto que ya cuando una enfermedad neurodegenerativa ha avanzado mucho, es posible que ya no haya nada que la pueda revertir. Es mucho mejor pensar en la prevención, Sí. que no en esperar a que ya el cerebro se ha quedado seco como una pasa y que ya, bueno, pues hombre, va a ser muy difícil, ¿no? Sí. el conseguir darle la vuelta a eso, ¿no? Sí, Es como que ya llegamos muy tarde, ¿no? Llegamos muy tarde. Tengo una pregunta acerca de esto, porque me estás contando estas cosas, Pedro, y claro, a mí personalmente ya me surgen mis dudas. Entonces, vamos a ver, yo he entendido esto referente a la permeabilidad, ¿vale? La permeabilidad del intestino tiene una relación con la permeabilidad del cerebro, ¿vale? En realidad, pues es como una barrera blindada de seguridad, la cual pues deja pasar o no ciertas cosas, como por ejemplo, o sea, es bastante selectiva, deja pasar, o sea, no deja pasar las moléculas macroestructuradas, por ejemplo, ¿no? Las considera pues extrañas y al consumirlas, al colar por esa barrera, pues se acaba haciendo pues un proceso inflamatorio, un proceso pues autoinmune. La pregunta es, ya que es decir, si nosotros bebiéramos agua microestructurada, ese proceso lo evitaríamos. Si bebiéramos agua sin metales pesados, mucho mejor también. Ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos reforzar nosotros esa barrera de permeabilidad? ¿Cómo podríamos reforzarla? Darle fuerza, darle más seguridad. Vale. Toda la barrera, toda la mucosa del intestino tiene una capa mucoprotectora de mucus, de moco, de mucina, que también está en el estómago. Eso lo hemos hablado. Si hablamos del estómago, que produce ese ácido clorhídrico tan agresivo, que es corrosivo, un pH de 2, o sea, es como el salfumán. Cuando ingresan alimentos, sobre todo proteínas, la carne, por ejemplo, produce una gran secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Para
destruir esas moléculas tan grandes, tan pesadas, ¿no? Pero cuando ya se ha realizado esta labor, es decir, cuando el proceso de degradación de los alimentos a través del clorhídrico se ha producido, el clorhídrico se deja de producir. Es decir, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el pH del estómago en reposo no es de 2, es de 7, porque se inhibe la producción de ácido clorhídrico a través de la somatostatina y otras hormonas. Aquí hay un feedback impresionante, y entonces está la barrera mucoprotectora que va a hacer que ese propio ácido clorhídrico no destruya la mucosa, ¿no? Eso en el estómago. Y en el resto del intestino, pues es algo parecido. En el intestino no se produce ácido clorhídrico, pero existe una barrera mucoprotectora, pues que básicamente tiene bicarbonato, y lo que está haciendo es bueno, es obvio, es como un colchón, ¿no? Que lo que va a hacer yo creo que se entiende bien, ¿no? Porque si no, pues el epitelio, las células epiteliales del intestino, pues van a sufrir y se van a dañar. Entonces, el organismo es tan sabio que tiene este mecanismo, ¿no? Entonces, y en el microorganismo que produce uno de ellos dentro de lo que es el grupo de la microbiota, se llama Akkermansia mucinófila, ¿no? Tiene este nombre curioso, se llama la Akkermansia. Entonces, cuando existe un problema de permeabilidad, porque hoy en día se puede hacer un estudio de la microbiota, hay métodos de diagnóstico para, de alguna manera, llegar a ver dónde están las alteraciones o cómo estas poblaciones están desreguladas. Entonces, cuando existe un problema de disbiosis, se encuentra que la población de Akkermansia está disminuida. ¿Eso qué significa? Que la capa mucoprotectora está alterada. Bien, entonces, bueno, ya seguimos comprendiendo toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, si falla la barrera mucoprotectora, ya tenemos el problema, obviamente. ¿Y cómo repoblamos? ¿Cómo repoblamos de esos microorganismos? En el momento que equilibramos nuestra microbiota, luego existe toda una serie de sustancias favorables. Pues el agua que comentábamos, si nosotros bebemos un agua buena, en vez de ser un agua de cloro, porque el cloro va a ser, claro, nuestra microbiota buena le está perjudicando muchísimo el cloro, así como las otras sustancias tóxicas, claro, porque, claro, esos microorganismos, claro, eso es como si tú en el jardín estás regando tus plantas o bien con un agua buena o con un agua que tenga pesticidas, lejía, por ponerte un ejemplo. Claro, pues pueden morir las plantas, claro. Porque, claro, las plantas también necesitan un agua llena de sustancias nutrientes favorables. Bueno, pues claro. Entonces, si los tóxicos al final lo que hacen es matarlo todo, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos de tomar un agua con sustancias tóxicas como el cloro, que es la más evidente, claro, ya automáticamente se va a ir regenerando esta capa mucoprotectora. O sea, obviamente, si nosotros eliminamos la causa de un daño, bueno, pues vamos a poder hacer que nuestros gérmenes protectores vuelvan a tomar predominancia. Yo creo que se entiende más o menos, ¿no? Sí. Claro, estamos hablando de un ecosistema donde hay multitud de gérmenes. Claro, esos gérmenes malos, los proteolíticos, por ejemplo, claro, tienen una función. Entonces también tiene que haber una pequeña cantidad. El problema es cuando toman una magnitud muy grande. Entonces se convierten en gérmenes de la putrefacción y de la... Bueno, pues eso, ¿no? Las personas que toman mucha carne y que finalmente se les ocasiona un estreñimiento, ahí se produce unos fenómenos de putrefacción. Pero claro, si nosotros dejamos un trozo de carne 3 días a la intemperie, ¿qué es lo que pasa? Sí, pudre, claro. Se pudre. Y eso que es horrible, qué olor, pero es que eso está pasando dentro de nuestro cuerpo. Se produce amoníaco, se produce una serie de sustancias putrescinas, cadaverinas, tienen unos nombres que flipan. Sí. Pero claro, es que es verdad. Y luego eso, bueno, pues produce unas heces con un olor impresionante. Dices, bueno, claro, ahí está produciéndose unos fenómenos de realmente putrefacción, ¿no? Es como una cloaca, ¿no? Tal cual, sí. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa si nosotros
bebemos un agua buena, tomamos alimentos que no produzcan tanta cantidad de residuos tóxicos de putrefacción, bueno, pues vamos, nuestro jardín va a estar mucho más bueno, con esas plantas delicadas tan bonitas que crecen, en vez de morirse todas esas plantas delicadas y llenarse De de malas rastrojos hierbas. y arbustos, ¿no? Y Sí. malas hierbas, ¿no? Pues yo creo que de esta manera podemos llegar a entender un poco cómo se está produciendo las alteraciones de esta microbiota que finalmente derivan en las alteraciones de la permeabilidad, ¿no? Claro, si están ingresando macromoléculas, pues por ejemplo el gluten, esas macromoléculas que no han podido ser degradadas correctamente, claro, el organismo las reconoce como sustancias ajenas y se produce un proceso inflamatorio. Y de hecho, bueno, pues muchísimas enfermedades hoy en día se asocian con una inflamación de bajo grado, que se dice, ¿no? Es decir, esto se habla mucho hoy en día, ¿no? Es decir, si no estamos en un proceso de salud, nuestro cuerpo está como viviendo en una fase como de inflamación crónica, ¿no? Y tenemos dolores de cabeza, fatiga, toda una serie de trastornos tan como muy inespecíficos, muchas alteraciones a nivel del aparato digestivo, malas digestiones, gases, reflujos. Claro, ahí se están empezando a producir un montón de trastornos, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué está pasando? No, bueno, pues tómate un antiácido, tómate un no sé qué, tómate un ibuprofeno. Claro, estás intentando tapar esos síntomas, pero el proceso, la alteración, esa inflamación crónica, no la estamos resolviendo. Y entonces el problema posiblemente vaya a ir cada vez a peor, porque lo único que estás haciendo es intentar poner parches, pero al final, claro, va a empezar a haber tantas goteras que al final se va a inundar todo, ¿no? Sí. Literalmente es eso. Es más importante lo que es la prevención que el intentar curar algo que ya está en un proceso que a lo mejor puede ser muy delicado. Vamos, que sintetizando un poco todo, Pedro, entendemos que manteniendo como siempre nuestra microbiota correctamente equilibrada, siempre vamos a estar preparados para, dentro de lo que cabe, lo que pueda venir. Normalmente la mayoría de las enfermedades efectivamente son de carácter del aparato digestivo, incluso algunas enfermedades mentales son del aparato digestivo y como siempre pues debemos hidratarnos bien con un agua microestructurada y que no contenga pues metales pesados ni cloro, que son desinfectante natural que deshace toda nuestra microbiota, y haciendo eso pues podríamos prevenir esas posibles demencias o enfermedades degenerativas. Debemos darnos cuenta que la prevención pues está en las manos de cada uno. Pedro, nos quedamos sin tiempo nuevamente, pero sí que nos gustaría invitarte el viernes que viene para que nos hables un poco más de este tema y de la famosa agua Kangen, si te parece bien. Pues como siempre, un placer y no dejaré de dar estos consejos que nos van a encaminar pues a poder recuperar o conquistar, porque yo creo que la salud es algo que la tenemos que conquistar. Sí. Es una disciplina, no cabe duda, claro. Sin disciplina yo creo que no se consigue nada, ¿no? Pero pasa lo mismo pues cuando uno quiere pues cultivar la salud de su cuerpo dentro del yoga, la meditación o simplemente de una actividad física, ¿no? Es decir, tenemos que llevar una vida ordenada. Eso no significa que podamos también disfrutar de muchas cosas. Yo creo que todo hay que encontrar ese equilibrio, pero sí que tener muy claro, ¿no? que nuestra salud es el tesoro más preciado que tenemos. Entonces, yo creo que merece la pena invertir en todos los aspectos en nuestra salud, porque en el momento que tenemos salud, nuestra vida es feliz, es plena. En el momento que la salud falla, todo se echa por abajo, se trastoca todo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve todas las, objetos y posesiones materiales, o todo lo que podamos anhelar? ¿De qué nos va a servir? Yo creo que de nada, porque cuando nos falta la salud, nos encontramos mal y ni siquiera podemos disfrutar del más maravilloso amanecer o atardecer en el mejor paisaje del mundo. No lo vamos a poder disfrutar porque todo nuestro cuerpo y nuestra mente están de alguna manera compungidos y alterados. Entonces,
esa plenitud, ese bienestar, esa armonía que conseguimos cuando logramos, ¿no?, este equilibrio, ¿no?, pues realmente hace que cualquier pequeña cosa en nuestra vida pues se pueda apreciar, valorar y poder realmente llevar una vida feliz y plena, ¿no? Con muy poco, además. Sí, sí, y no tan Entonces, bueno, difícil, y no tan difícil, ¿eh? No tan difícil. entonces yo creo que es algo importante. Yo creo que no debemos de tener la mentalidad de decir, bueno, ¿qué más da? Me enfermo y iré al médico y ya me curará. No, a ver, yo soy médico. Sí, sí. Pero yo creo que el médico lo único que puede hacer es ayudar a que tu propio cuerpo haga esa recuperación o esa mejora de una patología. Es decir, el médico no te cura, el médico te puede como mucho dar algún remedio o Te guía, darte te un guía. consejo. Sí, sí, te guía. Pero eres tú, tu propio cuerpo es el que tiene que darle Repararse. la vuelta a ese proceso, a esa alteración que se ha producido, ¿no? Sí, 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 Entonces, totalmente de bueno, acuerdo. te quiero decir que yo creo que este concepto de, bueno, hago de mi capa un sayo y ya vendrá otro para solucionar mis males, creo que es una mala filosofía. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, nuestra filosofía es reconquistemos nuestra salud. ¿Verdad? Sí. Es el momento. Pues Eso muchas es. gracias, Pedro, y un placer, como siempre. Muchas gracias a ti nuevamente y hasta la próxima. Hasta el viernes que viene. Hasta luego, Pedro. Venga, un abrazo. Otro.